Doctor Francisco Santos, muy buenos días. Doctor Fernando, de verdad es un placerzote volverlo a oír, volverlo a escuchar después de estar tanto tiempo por fuera y saber que usted sigue aquí dando esta batalla tan importante para Colombia y para la democracia. Es una batalla muy importante porque nos jugamos el todo por el todo. Y ahora tenemos el problema de las relaciones de Rusia con Venezuela. Se han instalado gigantescos radares en la frontera. Venezuela está llena de asesores rusos y uno se pregunta, ¿eso es una amenaza para Colombia? Usted ha tenido intervenciones muy importantes sobre ese particular, doctor Santos. ¿Nos quiere contar? ¿Es una amenaza para Colombia la relación de Rusia con Venezuela? Mire, Rusia es una amenaza no solo para Colombia, obviamente Colombia es el objetivo principal, pero es una amenaza para todas las democracias de América Latina. Rusia lo que está haciendo y desde que llegó Chávez y le abrió las puertas, entendió que tenía la capacidad de generar una ruptura social en nuestros países a través de toda esa desinformación que ellos muy bien logran meter en nuestras sociedades. El ejemplo clásico y creo que el más importante y más exitoso de ellos fueron las protestas en Chile en el 2019, donde eso estaba muy organizado, donde eso no fueron protestas espontáneas, quemaron una línea de metro en una sola noche, eso no lo hacen unos espontáneos, eso es organizado, donde utilizaron las antiguas redes que ellos tenían del Partido Comunismo, de estas organizaciones, donde metieron toda la narrativa de red social y mire lo que lograron. Ya frente a Colombia el tema es mucho más peligroso porque no solo tienen eso, sino que trabajan con la inteligencia venezolana o utilizan la inteligencia venezolana mejor porque allá son ellos y los cubanos los que verdaderamente hacen el trabajo para tener toda la información de dónde se mueven nuestros militares, dónde se mueven. Yo le alcancé a oír a un miembro de la fuerza pública decir, es que nosotros nos montamos en el helicóptero y saben primero en Caracas que acá en Colombia. Nos tienen totalmente penetrados las comunicaciones. Yo creo que la información del atentado que le hicieron al presidente Duque en el helicóptero provino de esa intervención que tienen ellos de todas nuestras comunicaciones. Entonces es un riesgo inmenso. Junto con los cubanos están trabajando en fortalecer primero la primera línea de defensa de esa mafia que está gobernando Venezuela, que es con el ELN, que es con las FARC, que no es solo las fuerzas militares venezolanas que las acabaron, pero que tienen de todas maneras equipos muy sofisticados que nosotros no tenemos, sino también la primera línea de ataque. Entonces sí es una amenaza muy importante y yo lo único que espero es que el presidente Duque, cuando esté con el presidente Biden, le diga, mire, entiendan, por favor, con toda claridad la amenaza que es Rusia en el continente, la amenaza que es Irán, que ese es otro temita que no aparece y resulta que Irán le está enseñando toda la guerra asimétrica que ellos son expertos a las fuerzas militares venezolanas, y le doy un pequeñísimo ejemplo para que vea el peligro y el riesgo qué tan grande es. Hace unos meses, un grupo guerrillero o un grupo, no sé cómo lo llamen, en la guerra civil de Yemen, lanzó un dron y logró hacer un atentado con dron en Abu Dhabi, es decir, a miles de kilómetros de Yemen. Y fue exitoso. Y eso es tecnología iraní que le enseñaron a esa organización terrorista militar que estaba luchando en Yemen. Si eso lo pueden hacer allá, ¿por qué aquí no pueden enseñarle a ellos si de pronto aquí viene un dron y cae sobre Ecopetrol, o sobre el Palacio Nariño, o sobre el Congreso, o sobre una base militar? Entonces, lo que tenemos al lado, lo que se está cocinando al lado, es de un riesgo inmenso para Colombia, y Colombia tiene que despertarse. La sociedad colombiana tiene que saber lo que está pasando. ¿Usted cree, ex vicepresidente Santos, que en la reunión Biden-Zuluaga se vaya a tratar un tema como ese, que es de una importancia manifiesta y que nos deja con los pelos de punta después de escucharlo? Pues mire, lo que está pasando en Europa cambió
toda la correlación de fuerzas que existe en el mundo. La gente no se da cuenta, o yo no sé si se darán cuenta, pero mire, el pacifismo alemán se acabó, se murió. En una semana Putin lo mató. La neutralidad de Suecia y de Suecia se acabó. En una semana Putin la mató. Finlandia y Moldavia, a gritos diciendo queremos pertenecer a la OTAN, cambió totalmente el escenario de la posguerra, el escenario de la posguerra fría, y lo que hoy tenemos es una nueva correlación de fuerzas en la que hay dos ejes, uno el eje totalitario y dos el eje de la democracia. En el eje totalitario obviamente está Rusia como factor principal y el que más genera disrupción, con China, porque no podemos descartar, porque China tiene una visión de mundo hegemónica, y si uno mira lo que Putin y Xi Jinping firmaron antes de los Juegos Olímpicos, ayer triné el documento, eso habla de un mundo hegemónico antiliberal muy importante. Obviamente ese documento después de la invasión quedó desueto, pero lo que dicen hoy muchos medios es que en esa reunión antes de los Juegos Olímpicos, Xi Jinping lo único que le pidió y no tengo confirmación de esto, le pidió a Putin es por favor invada después de los Juegos Olímpicos, cosa que hizo. Pero entonces hay un eje, y el eje de las democracias, y el eje de las democracias lo que tiene que hacer es defender la democracia. Y creo que el presidente Duque tiene que decirle al presidente Biden, por Dios, párenle bolas a América Latina. Ustedes se gastaron $2 trillones en Irak, y en Afganistán $2 trillones, y en América Latina no la estaban viendo. La batalla geoestratégica es en América Latina, y ojalá el presidente Duque ese sea el mensaje principal que le lleva al presidente Biden. No que sea una relación cordial y diplomática, no. Vamos a hablar las cosas en serias porque el mundo cambió. El mundo cambió, la situación es muy complicada y los peligros que tenemos con la vecindad de Venezuela son muchos. Agregándole a lo que usted ha dicho, que tenemos en Venezuela, como tenemos ahora en Rusia, presidentes desesperados. Y la desesperación no es buena consejera. Aquí tenemos en el vecindario a un señor Maduro que no sabe qué hacer para tratar de justificar su mandato y para tratar de que el pueblo ruso no piense, perdón, el pueblo venezolano no piense tanto en su tragedia como en lo que está haciendo el señor Maduro con Colombia, que es probablemente lanzándole un ataque con armas de última tecnología, ¿no es verdad? Pues mire, pero es que además hay otros elementos que generan mucha mayor incertidumbre frente a lo que puede hacer tanto Rusia como Venezuela. El cierre de todos digamos el escenario financiero de Rusia, donde los principales bancos ya están totalmente cortados del sistema financiero mundial, genera dos cosas. Primero, que a muchos de los cleptócratas que rodeaban a Putin, los amigos de Putin que se han beneficiado de Putin, quedaron con muchos de sus recursos cortados. Pero lo mismo le pasó a la cleptocracia venezolana. Los padrinos, los Diosdados Cabellos, los Jorge Rodríguez, los Celias tienen toda su plata, gran parte de su plata allá en bancos rusos que quedaron en estos momentos congelados. Creo que otro de los elementos que tiene que plantearle el presidente Duque al presidente Biden es, hombre, ustedes también tienen que empezar a sancionar a las familias de Padrino López, a las familias de Jorge Rodríguez, a las familias de Celia, que están todos viviendo en Europa tranquilitos. Así como están yendo detrás de la cleptocracia de Rusia y de sus familias, porque están yendo detrás de las familias para que no puedan transferir sus bienes, usted tiene que hacer exactamente los mismos. Usted empieza a apretar esa cleptocracia en las familias, que es donde les duele, y ahí es donde usted puede empezar a encontrar una solución para volver a retomar una democracia real y seria en Venezuela. Entonces, yo también veo aquí una oportunidad, pero veo esa posibilidad de una locura. Ya el señor Maduro dijo alguito, pero el señor Maduro en esa locura, además, una mafia que es la que gobierna ese país, es que a ese señor se le puede decir presidente, porque lo que es un mafioso, con una mafia que tienen ahí enquistada, pues sí tiene un desespero que lo puede llevar a hacer cualquier cosa. Entonces, Colombia sí tiene que estar muy, muy, muy atento. Y no es, mire, y yo sé que vea, cada vez que yo digo estas cosas en las redes sociales sale toda la bodeguita del petrismo, loco, hijo de no sé qué tantas, o no sé, no tienen capacidad de utilizar una argumentación distinta.
a la grosería, al insulto o a la ridiculización, pero yo no los bloqueo porque yo soy un demócrata. Pero lo que sí es cierto es que acá nuestras Fuerzas Armadas, nuestro presidente, el Congreso, las instituciones y la sociedad y los medios tienen que entender que el mundo nuestro también es distinto, que lo que llevamos diciendo, yo llevo diciéndolo 3 años, que Rusia en Venezuela es un gigantesco peligro para la democracia en Colombia, es una realidad, no es mentira. Y creo que eso, y qué bueno que usted me abra este espacio para poder plantear esto de manera clara y franca. Miren el tamaño de la embajada rusa en Colombia, miren el tamaño y compárenlo con las embajadas rusas en otros países del mundo, inclusive de mucho mayor desarrollo económico, y se van a ir de para atrás. Ah, caramba, lo que usted quiere decir es que tenemos una embajada rusa gigantesca en Colombia. Pues para lo que es la relación de Colombia con Rusia, sin duda. Y mire, a mí me pasó, le voy a decir una cosa que me pasó entrando a Colombia hace 2 años, antes de la pandemia, enteritos de la pandemia. En la fila de diplomáticos habían 10 personas adelante mías. Bueno, yo en la fila de diplomáticos y entré. Y le pregunté quiénes eran esos 10 que acaban de entrar. Y eran señores que tenían pura pinta de agentes de inteligencia. Y me dice la señorita, no, todos eran señores rusos. Y yo le dije, ¿y todos eran diplomáticos? Sí. Yo creo que ahí vale la pena que el gobierno colombiano, que la DIPOL, que las agencias de inteligencia colombianas también miren. Ya hubo un problemita. Acuérdese que hace 2 años, el presidente Duque sacó a un agente de inteligencia, a 2 agentes de inteligencia rusos de la embajada. Pues yo creo que ahí todavía hay muchísimos más que están enquistados y que no hemos hecho nada al respecto. No hemos hecho nada al respecto y las esperanzas que tenemos son las de una reunión productiva entre los presidentes Biden y Duque. Le entendimos bien, doctor Santos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero sin embargo, quiero tampoco generar esa desesperanza porque eso es lo peor que nos puede pasar. Nuestras Fuerzas Armadas sí están, son muy profesionales, y lo que pasó con las fuerzas militares y las Fuerzas Armadas en Venezuela es que las destruyeron. No tienen Fuerzas Armadas, tienen pocas unidades que sí están bien preparadas, pero al crear, primero, los soldados allá, y este es un mensaje para todos los soldados de Colombia y todos los policías de Colombia, hoy ganan menos de $10 al mes, que se los pagan cuando hay plata. Pues, ¿qué pasó? Hay una deserción tremenda en Venezuela. O sea, ya no, los que están ahí se están yendo porque necesitan darle de comer a su familia y se salen a hacer otras cosas, 1. 2, como Chávez y Maduro subieron a toda su gente a ser capitanes mayores, acabaron con la profesionalidad del Estado Mayor y de una parte importante de las fuerzas militares. Entonces tampoco tienen capacidad. Mire lo que le pasó al ejército venezolano cuando trató de luchar contra la disidencia de las FARC. 25 muertos, 8 secuestrados. Nosotros aquí a la disidencia de las FARC hace poquito el ejército pues dio de baja 25 de ellos, incluyendo uno de los líderes en Arauca. Nosotros sí tenemos unas fuerzas profesionales, pero el daño que pueden hacer ese otro tipo de fuerzas no convencionales y esa guerra simétrica que Irán le está enseñando a Venezuela sí es de un riesgo económico y de terrorismo inmenso para Colombia. Doctor Santos, ojalá lo escuchen a usted en el alto gobierno. Usted tiene muchas conexiones con ese alto gobierno, les tiene que contar estas cosas que son dramáticas y el porvenir de Colombia depende de ellas. Así de sencillo. Pues yo creo que el embajador de Colombia, el doctor Pinzón, sabe de esto. Uno, el hecho de que hubiera venido la subsecretaria de Estado aquí a hablar de este tema, habla de ya los Estados Unidos que se despiertan frente a este tema. Pero mi papel ya hoy es de estar alertando a través de los medios de comunicación y alertando a través del periodismo. Estoy de regreso en eso. Estoy haciendo muchas cosas que tienen que ver simplemente con la presencia rusa, china e iraní aquí en América Latina y en especial en Colombia. Y seguiré hablando sobre el tema porque me parece que es mi responsabilidad, porque Colombia y el continente tiene que empezar a tener un debate sobre esto que está pasando, más ahora que con el tema de Putin, pues lo que debemos ver es un incremento en el futuro de
de este tipo de irrupción por parte de Rusia, aunque hoy están distraídos con su propia guerra, pero esto que hacen en América Latina es de bajísimo costo. Entonces seguiré en esta lucha y seguiré en esta pelea, así como usted ha seguido en la suya, doctor Fernando, porque Colombia, su democracia, sus instituciones y la democracia en América Latina lo necesita. Lo necesitan, doctor Francisco Santos. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista y por ponernos sobre aviso del riesgo que significa para Colombia esa alianza siniestra entre Rusia y Venezuela. Venezuela no tiene unas fuerzas armadas organizadas, disciplinadas, profesionales, pero tiene unas armas temibles, entre otras los famosos radares que tienen toda la frontera y que les permiten saber exactamente qué es lo que hacemos en Colombia y qué es lo que hacen nuestras autoridades y nuestras fuerzas militares. Doctor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo y que mi Dios lo bendiga. A escuchar al doctor Francisco Santos. Esto no se puede tomar a la ligera, ni como un chiste. Lo que él está diciendo es cosa perfectamente seria. La alianza militar, la alianza logística, la alianza estratégica entre Rusia y Venezuela para golpear a Colombia. Cuidado.